Muy buenas tardes a Laredo, a Ciudad Victoria. Adelante, los escuchamos. ¿Sí? Continuando con las buenas tardes, continuando con las actividades de este día virtual del contador público en la sociedad de la información, me voy a permitir moderar la próxima hora lo que es el tema fiscal, discrepancias fiscales, y saludo a los especialistas que nos van a estar acompañando aquí en Victoria. Saludo al contador público certificado Eduardo Moreno Rodríguez. En Tampico nos acompaña la contador público certificado María de los Ángeles Méndez Ceja, y saludo también al contador público certificado en Nuevo Laredo, José María Gerardo Peña Maldonado, y nos van a estar platicando un poquito acerca de ese tema interesante que es discrepancias fiscales. Antes de iniciar con el tema, me gustaría un poco explicar la logística de este foro que vamos a estar llevando. Se abordará el tema de discrepancia fiscal durante la próxima hora a través de preguntas que se les harán a nuestros invitados y especialistas, y serán contestadas alternadamente por cada uno de ellos. Se otorgarán aproximadamente 5 minutos para que cada uno de los especialistas responda a los cuestionamientos, y se culminará con una especie de conclusión general para ese tema. Correcto, entonces quisiera empezar, si me permiten, con el aquí presente contador público certificado Eduardo Moreno, con la primera pregunta, que sería: ¿qué es la discrepancia fiscal? Sí, muy buenas tardes. Bueno, para hablar de la discrepancia fiscal, primeramente nos remitimos a la definición de discrepancia establecida en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que define la discrepancia como la desigualdad que resulta de la comparación entre las cosas entre sí. O sea que va a haber una comparación, y entonces si ya no resultan iguales, ya hay una discrepancia. Para efectos fiscales, el artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que existe discrepancia fiscal cuando las personas físicas efectúen erogaciones superiores a los ingresos declarados en sus declaraciones de impuestos. Y aquí estamos hablando de las erogaciones de las personas físicas en su conjunto, de toda la persona física, no solamente de la actividad manifestada ante la autoridad fiscal. O sea, estamos hablando de erogaciones personales, erogaciones que no tienen nada que ver con cuestiones fiscales, pero esa es hacia allá va esta situación. O sea, la autoridad fiscal ahorita solamente está fiscalizando la actividad manifestada ante el mismo, ante el SAT, pero se tiene pensado que en un futuro no muy lejano ya la fiscalización comprenda a la persona física en su conjunto, comparar las erogaciones que efectúa y contra los ingresos declarados, y si existe una diferencia, esta se considerará una discrepancia fiscal. Correcto, muchas gracias, contador. La segunda pregunta para el contador Gerardo Peña Maldonado en Nuevo Laredo, si nos permite. ¿Cuál es el procedimiento que sigue la autoridad fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, en el caso de la discrepancia fiscal? Buenas tardes, gracias por la invitación a este foro. Y bueno, la autoridad fiscal, a través del sistema de administración tributaria, se encargará de comprobar el monto de las erogaciones y determinará la discrepancia que existe entre estas y los ingresos que haya declarado el contribuyente. Se le emitirá un oficio en donde se le darán a conocer estas diferencias, y se le da un plazo de 15 días hábiles para presentar un escrito de inconformidad o para explicar el origen de estas discrepancias, y ofrezca las pruebas necesarias que desvirtúen esta discrepancia. Las pruebas que se acompañarán a este escrito se podrán presentar en un plazo de 35 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación que el sistema de administración tributaria le haga al contribuyente. Si no se formula la inconformidad o no se presentan las pruebas que desvirtúen esta discrepancia,
la autoridad tendrá la facultad de considerar el ingreso determinado por la discrepancia como una acumulación a sus ingresos adicionales, y podrá emitir una liquidación en donde le determine las diferencias de impuestos. Correcto, contador, muy amable. Seguimos con la siguiente pregunta. La comparación para la contadora María de los Ángeles Méndez Cejas. La comparación de las erogaciones es contra los ingresos declarados. ¿Y qué pasa si la persona física no presentó declaración anual, estando obligada a ello? Bien, esta comparación, no presentó declaración, la autoridad lo considerará como si de una declaración sin ingresos, y tratándose de personas que obtienen ingresos de un patrón, se consideran los ingresos los que manifieste la propia empresa, declarándole a la autoridad fiscal. Y estos ingresos obtenidos por un patrón son declarados por él mismo, reteniendo los impuestos que deben de retenerse en todo el ejercicio, en todo el año fiscal. Muy amable, contadora. Pasamos a la pregunta número 4 con el contador Eduardo Moreno. La pregunta número 4 sería: ¿qué conceptos se consideran erogaciones para la determinación de la discrepancia fiscal? Sí, las erogaciones, ahorita como comentamos, las erogaciones las va a comparar el fisco contra los ingresos declarados por las personas físicas. En las erogaciones se considerarán los gastos, la adquisición de bienes y los depósitos e inversiones bancarias. Y aquí considero algo importante que debe tomar en cuenta la persona física en el momento que le lleguen a determinar una discrepancia fiscal para la aclaración correspondiente. ¿Qué pasa si la autoridad determina, tiene información de la Comisión Nacional Bancaria, tiene la totalidad de los depósitos de la persona física, pero también tiene información por otros medios de adquisición de bienes? Entonces aquí nos está hablando de que va a sumar esos dos importes, los depósitos y la adquisición de bienes. Pero puede ser el caso de que exista un depósito y ahí en el mismo estado de cuenta, con ese dinero que se depositó, se adquirió un bien. Entonces se estaría duplicando, en este caso, el importe de la discrepancia fiscal. También la ley del impuesto sobre la renta establece que no se considerarán erogaciones los depósitos que efectúe la persona física en cuentas que no sean propias cuando se provengan de la enajenación de bienes o como resultado de la enajenación de bienes o de la prestación de servicios, ni tampoco los traspasos que efectúe a cuentas, entre cuentas propias. Esos depósitos no se consideran erogaciones, ni tampoco las transferencias que efectúe a cuentas bancarias de su cónyuge ni de los descendientes en línea recta en primer grado. Entonces, vuelvo a repetir esta observación de que es muy importante considerar estas situaciones porque con la redacción establecida en el artículo 107 de la ley del impuesto sobre la renta, puede dar lugar a que la autoridad aplique el monto considerado como de discrepancia fiscal. Muy bien, contador. Le agradecemos al contador Gerardo Peña. La siguiente pregunta: ¿qué medios tiene o cuenta el SAT para detectar la discrepancia fiscal? Bueno, la autoridad tiene la facultad de utilizar diferentes herramientas que le permitan determinar los ingresos presuntivos del contribuyente. Y en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Administración Tributaria, puede hacer uso de la información que proporcionan los notarios. Los notarios, sabemos, registran todas las operaciones de compra-venta que existen entre personas físicas o entre personas morales y personas físicas,
y determinan cuáles son las adquisiciones que está teniendo este contribuyente. Además de esto, los datos que se obtienen en el registro público de la propiedad nos permite determinar cuáles bienes son propiedad de tal o determinado contribuyente y en qué fecha se adquirieron, ¿verdad? El otro procedimiento que utiliza también el SAT es verificar los consumos que tiene a través de sus tarjetas de crédito. Entonces, si el contribuyente utiliza sus tarjetas de crédito para realizar sus pagos personales, como pudieran ser sus vacaciones o pudieran ser los pagos de servicios de su casa, entonces ahí se registran todas las erogaciones. Sumando estas erogaciones junto con las adquisiciones de los bienes, puede la autoridad presumir en un momento determinado el monto de los ingresos que tuvo que tener para poder hacer estas erogaciones. Y con base en eso, puede utilizar también otros procedimientos como puede ser el registro de las placas para la adquisición de automóviles o las declaraciones informativas que presentan las empresas, ¿verdad? Él pudiera estar percibiendo ingresos por arrendamiento o pudiera estar percibiendo ingresos por honorarios o por salarios inclusive, y las empresas que le pagan estos conceptos tienen que presentar sus declaraciones informativas y de ahí esa información se acumula a los demás ingresos que ha declarado el contribuyente. Y con base en eso podemos en un momento determinado poder decir que hay una discrepancia fiscal, ¿verdad? Que los ingresos que está declarando no son suficientes para poder cubrir todos los egresos en los que ha incurrido, ya sean los gastos o en las compras o en las adquisiciones de bienes. Y de ahí se determina la discrepancia fiscal. Allí es como determina ya la autoridad la discrepancia fiscal. Y con base en eso, la autoridad seguirá el procedimiento para que se hagan las aclaraciones pertinentes o determinar alguna diferencia en sus pagos impositivos. Gracias, contador. Entonces también podríamos decir que la autoridad en este caso pues se apoya en otras instituciones, diversifica un poco su fuente de información para tratar de ver si lo que realmente está reportando el contribuyente es real. Muy bien. Sí, definitivamente, Adelante, ¿verdad? La autoridad tiene todas esas herramientas a la mano. Puede, a través de la Comisión Nacional Bancaria, pedir copias de los estados de cuenta bancarios, pedir copias de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, y bueno, puede tener toda la información, inclusive de los rendimientos que obtiene sobre sus inversiones, para ver si han sido acumulados en su declaración anual del contribuyente, ¿verdad? Correcto. Pasamos a la pregunta número 6, la contadora María de los Ángeles Méndez. ¿Qué información deben manifestar las personas físicas en su declaración anual y qué sirve para aclarar, en su caso, la discrepancia fiscal? Las personas físicas en su declaración anual deberán manifestar salarios, honorarios, rentas, intereses, personas físicas empresarias, tesoros adquiridos, ventas de bienes muebles e inmuebles, intereses, dividendos, ingresos obtenidos en el extranjero, etcétera. Los no acumulables que pagan una tasa de impuesto, rifas, sorteos y lotería y algunos intereses. Exentos, donativos de ascendientes y descendientes, venta de casa, habitación y herencias. No objetos de la ley